Gracias por continuar conectados con nosotros. Estamos iniciando esta transmisión. Te invito a que la puedas compartir. Si no lo has hecho, compártela con tus amigos. Queremos bendecir a muchas personas. Este es el momento para que podamos extender esta transmisión y esta palabra pueda llegar a muchas personas. Bienvenidos a los que se siguen conectando. En esta preciosa hora queremos compartir con ustedes un tema que es parte de la serie que le hemos titulado El Dios que ellos quieren. Esta serie ha tenido o tiene el propósito de fundamentar el carácter de Dios, la manifestación de Dios, cómo es Dios, porque muchas personas están queriendo cambiar a Dios y están queriendo cambiar la manera de ser de Dios, pero la Biblia dice que Dios no cambia, Dios es el mismo. Y por esa razón hemos afirmado y enseñado varios temas importantes que tienen que ver con la personalidad de Dios. Hoy vamos a estudiar un tema que le hemos titulado Un Dios tolerante. Y para esto queremos iniciar leyendo la palabra del Señor en Mateo capítulo 10, versículo 34 al 36. Y dice de esta manera: No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Mis hermanos, en la era moderna en la cual nosotros vivimos, la tolerancia es uno de los temas que se alaba en todos los escenarios. Se está hablando mucho de tolerancia en las universidades, en los medios de comunicación, en las empresas, los lugares de trabajo, entre otros. Hablar de tolerancia en la actualidad es un tema que a la mayoría de las personas les gusta, les encanta, y por eso estoy diciendo que es un tema muy alabado por un sinnúmero de personas. Según ellos, dicen que la manera más sincera o la manera en la cual nosotros podemos expresar el verdadero amor es a través de aceptar y apoyar la condición de las personas sin importar cómo sean. En otras palabras, la gente que apoya esta nueva oleada de la nueva tolerancia dice que no hay una mayor expresión de amor que aquella que acepta y apoya la condición de las personas sin importar su condición. Eso es lo que ellos dicen. Por otro lado, mis hermanos, muchos cristianos, es lamentable esto, pero muchos cristianos están siendo influenciados por esta oleada de tolerancia. Muchos cristianos lamentablemente han sido alcanzados con este pensamiento que hasta cierto punto es bueno, pero hay una parte de este pensamiento, de esta oleada de la tolerancia, que es muy peligrosa. Cuando nosotros hablamos de tolerancia es importante hacer una pausa y pensar: ¿al Dios que sirve la iglesia, al Dios que servimos los cristianos, es tolerante? Porque por ahí podríamos iniciar. ¿Dios es tolerante? ¿Apoya Dios esta nueva oleada de tolerancia que se está levantando, de la cual se habla muchísimo? Y si entendemos esa parte, entonces vamos a terminar haciendo las cosas de la mejor manera, y en este sentido quiere decir que vamos a hacerla con razonamiento. En otras palabras, lo que estoy diciendo es que si Dios apoya la tolerancia, los cristianos estamos obligados a seguir esos pasos. Pero para eso necesitamos identificar si verdaderamente Dios es tolerante. ¿Pero qué es la tolerancia? Según el diccionario Webster, define tolerar como reconocer y respetar las creencias de otros, respetar prácticas, soportar o sobrellevar
con alguien o algo que no nos guste en particular. La tolerancia, según el diccionario, la describe como la manera de reconocer y respetar las creencias de otras personas. La describe como respetar las prácticas, soportar o sobrellevar con alguien o algo aquello que no nos guste en particular. Y ¿sabe qué, mi hermano? Este tipo de definición o esta definición es compatible con las Escrituras. La Biblia nos llama a que nos soportemos unos a otros. Es decir, la Biblia nos llama a tolerarnos unos a otros. También la Biblia nos llama a amarnos unos a otros a pesar de nuestras diferencias. Así que esta tolerancia es compatible, la que estoy leyendo es compatible con la Biblia. La tolerancia de la cual define el diccionario Webster. El grave problema aquí no es solamente, o más bien el grave problema aquí no es la tolerancia en sí, sino la nueva oleada de la tolerancia, a lo cual se le ha denominado como la nueva tolerancia. El pensamiento de la nueva tolerancia no solamente es que uno debe escuchar, no solamente es que debes aceptar, sino que tienes que apoyar las condiciones de las personas independientemente la actitud o la condición de ellos. Una vez que nosotros entendemos la tolerancia clásica y el pensamiento de la nueva tolerancia, que es la oleada en la cual se está viendo muchos cambios, se están viendo muchos comportamientos raros, pero se está exigiendo que como cristianos tenemos que apoyar esas creencias. Una vez que entendemos esas dos diferencias de la tolerancia, tanto la clásica como la nueva tolerancia, es importante responder la pregunta: ¿servimos a un Dios tolerante? ¿Es Dios tolerante? Porque es importante hacer esta reflexión y poder encontrar una respuesta, porque si Dios no es tolerante, nosotros no podemos ser tolerantes. Si Dios no tolera las condiciones de las personas o las condiciones de las personas, nosotros los cristianos o la iglesia del Señor no puede tolerar ninguna condición. Pero vamos a verlo a través de la Biblia. Tenemos ejemplos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento donde encontramos la manifestación o el accionar de Dios hacia ciertos eventos. Por ejemplo, el primer evento que tenemos aquí, o la primera manifestación del carácter de Dios, es en el jardín del Edén. El primer ejemplo que yo tengo aquí, pueden haber muchos más. Voy a enumerar algunos de los que yo tengo aquí. En el jardín, lo primero que encontramos aquí es que Dios no toleró el pecado de Adán y Eva. Alguien podría decir, pero ¿por qué Dios actuó así? ¿Por qué no los dejó Dios en el huerto? ¿Por qué no siguieron ellos disfrutando de todas las cosas que tenían? La respuesta es que Dios no toleró el pecado de Adán, no toleró el pecado de Eva. La Biblia dice que una vez que ellos pecaron, una vez que ellos cometieron infracción, entonces ellos fueron expulsados del Edén. Y una vez siendo expulsados, el Señor puso ángeles para que cuidara el huerto y no pudieran entrar. El primer evento que tengo aquí, que estoy mencionando, es un evento donde claramente se ve que Dios no toleró el pecado de Adán y Eva. El segundo ejemplo que tenemos es el de Noé y el diluvio. Nosotros no podemos olvidar que esta historia es un juicio, es decir, es la enseñanza que da a conocer un juicio duro, un juicio tan fuerte contra la humanidad. Fue la inundación. Esto implicaba terror, sufrimiento, muerte. Fue un evento catastrófico en el cual solamente, dice la Biblia, una familia pudo sobrevivir. Miren, el evento del diluvio es uno de los eventos donde vemos claramente que Dios no tolera el pecado. La palabra del Señor dice que murieron miles, millones de personas en este evento porque nunca quisieron arrepentirse de sus pecados, porque se desviaron de la verdad del Dios eterno. Y por esta condición, la Biblia dice que Dios los destruyó a miles de personas porque nunca quisieron cambiar de condición.
El tercer ejemplo que tengo, y es un ejemplo muy pero muy claro acerca de la intolerancia de Dios, y es el ejemplo de Usa. El ejemplo de Usa se encuentra en el segundo libro de Samuel, capítulo 6. A lo mejor usted con más tiempo puede leer esta historia y usted puede entender lo que pasó detalladamente aquí. Pero vemos que por años los filisteos tuvieron el arca del Señor, la tuvieron secuestrada. Cuando el rey David llega al trono, voy a tratar de resumir, cuando el rey David llega al trono, la Biblia dice que David dijo, debemos traer el arca del pacto a Jerusalén, debemos traerla y el arca tiene que estar aquí, la presencia de Dios tiene que estar aquí. Y después de muchos años, dice la Biblia que David con su ejército y después con todos los ancianos, después de recibir los consejos, dice que se fue a traer el arca del pacto. La situación es que cuando venían con ese arca, la Biblia dice que venían en un carro nuevo, y ese carro venía con yuntas de bueyes que venían jalando el arca del pacto. La Biblia dice que los bueyes tropezaron. Y en ese preciso momento que los bueyes tropezaron, la Biblia dice que el arca se iba a caer. Y Usa extendió la mano para que el arca no se cayera. Y la Biblia dice que cuando Usa tocó el arca, la Biblia dice que él inmediatamente cayó muerto. La ira del Señor se encendió contra Usa y la Biblia dice que lo hirió de muerte. Alguien podría decir, pastor, pero lo que hizo Usa era bueno. Claro, lo podemos ver desde nuestra mente que era muy bueno. ¿Por qué? Porque él lo que no quería era que el arca del pacto se dañara, se destruyera. Y como él ve que se va a caer el arca del pacto, él extiende su mano para proteger algo tan valioso para la nación y que no se destruyera. Pero esa acción buena, esa intención buena de Usa era incorrecta. Nadie podía tocar el arca. La Biblia dice que nadie podía tocar el arca porque era la misma presencia de Dios y que aquel que tocara el arca, la Biblia dice que iba a morir. Y por esa razón, Usa termina perdiendo su vida. ¿Qué estoy diciendo? No importa la acción, por muy buena que nos parezca, cuando las cosas tienen un orden, cuando las cosas tienen un parámetro a seguir, se debe respetar. Y cuando algo está mal hecho, Dios no lo tolera. Y es lo que vemos claramente en este caso. La Biblia dice que Usa terminó muerto por querer salvar el arca que cayera a tierra y se dañara. Mis hermanos, este es un ejemplo claro de que Dios no tolera el pecado bajo ninguna circunstancia, no tolera las acciones que van en contra de lo que Él ha establecido. Nosotros pudiéramos seguir dando ejemplos aquí acerca de hombres que recibieron la ira de Dios y que terminaron muertos por desobedecer, pero el tiempo no nos da. Y quiero mencionar, solo por mencionarlos, tenemos el caso de Acán, tenemos el caso de Coré, tenemos el caso de los hijos de Aarón, tenemos el caso de los cananeos y tenemos el caso de los habitantes de Sodoma y Gomorra. Dios no toleró la condición de estos personajes que hicieron las cosas malas, que no hicieron las cosas correctas. Dios no las toleró. Así que si nosotros vemos estos ejemplos del Antiguo Testamento, nos vamos a dar cuenta que Dios no toleró el pecado, sino que Él castigó el pecado. Pero muchos dicen ahora, pastor, pero los tiempos han cambiado, ahora estamos en un tiempo de gracia, ahora estamos en un tiempo donde las cosas son diferentes y la gente trata de decir que Jesús vino a enseñarnos un Dios diferente. La gente trata de enseñar que Jesús nos vino a enseñar a un Dios diferente. Y yo quiero decirle, Jesús nos vino a enseñar el mismo Dios de la eternidad. Su carácter no ha cambiado y el Dios que nos enseñó Jesús, el Padre que nos muestra Jesús, es el mismo Dios de ira que va a castigar a miles de personas. Por ejemplo, hay citas bíblicas en el Nuevo Testamento donde tenemos claramente evidenciado que Dios sigue siendo el mismo y que Dios no ha cambiado. Mateo capítulo 10, versículo 12 y 15 dice de esta manera:
Si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Mis hermanos, ¿sabe qué es lo que está diciendo Jesús? Lo que Jesús está diciendo es que todos aquellos que se nieguen a recibir el mensaje de salvación, que todos aquellos que se nieguen a recibir las buenas nuevas de salvación, la Biblia dice, y Jesús lo dijo con sus propias palabras, el juicio que viene es peor, el castigo que viene es peor del que recibió Sodoma y Gomorra. Entonces, ¿cómo alguien puede atreverse a decir que Jesús nos vino a enseñar otro Dios? Que Jesús nos vino a enseñar un Dios diferente. No, mis hermanos, Jesús nos vino a enseñar el mismo Dios y nos dijo más bien que el juicio venidero es peor de los que ya hemos visto y conocidos a través de la palabra del Señor. Los juicios que vienen son peores. Todos aquellos que rehúsen a recibir a Jesús y rehúsen creer en el Hijo de Dios, el castigo que les espera es mayor que aquel que recibieron la ciudad de Sodoma y Gomorra. Así que Jesús no vino a predicar un evangelio fácil y sin conflicto. Jesús no vino para estar callado, para respetar y tolerar lo que el mundo valora. El Señor vino para confrontar el pecado. Jesús es el personaje que vino a confrontar el pecado. Alguien dirá, pastor, pero Jesús amaba a los pecadores, comía con ellos, convivía con ellos. Claro, eso es verdad, pero nunca Jesús toleró el pecado. ¿Acaso Zaqueo siguió siendo un ladrón de impuestos? ¿Acaso Mateo siguió robando? ¿Acaso los discípulos o los creyentes que se convirtieron a él siguieron con sus mismas conductas? Por supuesto que no. Una vez que vinieron a él, una vez que se convirtieron a él, dejaron su mal caminar y comenzaron a vivir una vida diferente. ¿Sabe por qué? Porque Dios ama a todas las personas y específicamente a los pecadores, porque con ellos se vino a reunir, pero nunca les toleró su pecado. Todos aquellos que vinieron, tenemos el ejemplo de aquella prostituta que le ungió la cabeza al Señor, le ungió los pies. ¿Acaso siguió prostituyéndose esta mujer? De ninguna manera. Estas mujeres, estas personas que se acercaron al Señor, cambiaron de vida. Su vida fue transformada. ¿Sabe por qué? Porque Dios no tolera el pecado. Y eso es muy importante que lo tengamos presente. Mis hermanos, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento nos enseña de un Dios que no ha cambiado. El Dios que nos enseñó Jesús es el mismo Dios. No podemos creer lo que dicen muchos predicadores, que Jesús nos vino a enseñar otro Dios. Si bien es cierto que Jesús nos vino a reconciliar con Dios, nunca la personalidad de Dios, el carácter de Dios ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo Dios. Y ese Dios que castigó a muchas personas en el Antiguo Testamento, ese Dios que castigó a muchas personas en el pasado, es el mismo Dios que está preparando y que ya preparó más bien un juicio para aquellos que nunca quisieron arrepentirse, para aquellos que nunca quisieron recibir al Señor. Dios no es tolerante, Dios no tolera el pecado. ¿Pero qué debe hacer un cristiano? La pregunta es, ¿debe un cristiano ser tolerante con los demás? Y la respuesta a esta pregunta es sí, en el sentido clásico. Los cristianos debemos de respetar, debemos soportar, debemos ayudar a las personas, debemos respetarlas, por supuesto, pero nunca debemos apoyar sus condiciones. Es decir, que podemos ser tolerantes en el sentido clásico, pero los cristianos no deben ser tolerantes en el sentido moderno. No debemos respaldar las conductas contrarias a las Escrituras. Los cristianos están llamados a tolerar e incluso están llamados a amar a las personas, pero nunca están llamados a aceptar sus falsas
o sus falsas creencias o sus falsas enseñanzas. Los cristianos, repito, podemos tolerar en el sentido clásico, pero no podemos nosotros apoyar las condiciones o la conducta o las falsas enseñanzas de muchas personas. Para concluir esta enseñanza, por todo lo que hemos enseñado, nosotros concluimos que Dios no es un Dios tolerante. Dios no tolera el pecado. Eso claramente lo dice la Biblia, lo afirma la palabra del Señor. Y la iglesia tiene que seguir esos pasos. Los pecadores deben recibir un buen trato de parte de la iglesia. Los pecadores deben de recibir una buena atención de parte de la iglesia, pero nunca aprobar, nunca apoyar, nunca seguir o alimentar esa creencia de esas personas. Estoy diciendo entonces que vamos a respetar, estoy diciendo que vamos a ayudar a las personas, pero nunca vamos a tolerar las condiciones de las personas ni sus conductas, porque eso no va de acuerdo a la palabra del Señor. Dios, no olvide esto, Dios no es tolerante con el pecado bajo ninguna circunstancia. Dios no tolera el pecado. ¿Vamos a respetar? Sí. ¿Vamos a ayudar? Sí. ¿Vamos a soportar? Sí. Pero no vamos a apoyar la condición de muchas personas que va en contra de la palabra del Señor. Que Dios te bendiga.